fracturas del atlas. Antes de empezar a hablar de las fracturas del atlas, voy a hacer un repaso anatómico rápido de lo que nos interesa para aprender este tema. Primeramente, decimos que el atlas es la primera vértebra cervical y es una vértebra que difiere anatómicamente de todas las demás vértebras. ¿Por qué? Empezando, decimos que esta vértebra consta de un arco anterior óseo, que es lo que está marcado acá. Un arco anterior. Consta a su vez de un arco posterior. Y consta de dos masas laterales. Es importante. Masas laterales. En la cara superior de las masas laterales encontramos estas dos superficies planas, que son las carillas articulares superiores. Estas carillas se encargan de articularse con los cóndilos del occipital y así poder hacer una unión entre la columna cervical y el cráneo. La primera vértebra cervical no tiene cuerpo vertebral, pero el espacio donde tendría que tener un cuerpo vertebral está ocupado por la apófisis odontoides, que corresponde a la segunda vértebra cervical o C2. La segunda vértebra cervical o el axis tiene una apófisis que asciende hacia la parte posterior del arco anterior del atlas, que se llama apófisis odontoides. Esta apófisis odontoides es la que se encarga de dar ese eje sobre el cual el atlas, articulado con los cóndilos del occipital, producen los movimientos giratorios a la derecha y hacia la izquierda del cráneo. Entonces, recapitulando, la primera vértebra cervical difiere mucho de las demás vértebras cervicales y a su vez en las apófisis transversas que parten de las masas laterales, aquí tenemos las apófisis transversas, tiene un pequeño foramen que es el foramen vertebral. Por este foramen vertebral pasa una arteria que aquí está dibujado de color rojo. Esa es la arteria vertebral, que luego se une con la vertebral del lado opuesto y forman la arteria basilar, que se encarga de irrigar todo lo que es la fosa posterior. Entonces, la estabilidad occipito, atlanto, axoidea recae principalmente sobre los ligamentos. El ligamento que nos interesa para hacer este estudio es este, el ligamento transverso del atlas, que está pintado de color verde. Este ligamento transverso del atlas es un ligamento que se encuentra en la parte posterior y, si se dan cuenta, forma como un pequeño estuche, si lo podríamos decir, sobre la cual se encuentra la apófisis odontoides. Este ligamento transverso se inserta en unos tubérculos que se puede ver acá, unos tubérculos óseos. De este modo, la apófisis odontoides se encuentra dentro de un marco óseo ligamentario sobre la cual hace los movimientos giratorios. Las fracturas de la primera vértebra cervical son el 3% de las fracturas de la columna vertebral y son el 10% de las fracturas de la columna cervical. El mecanismo por el cual se producen estas fracturas de la primera vértebra son unas cargas axiales muy fuertes o combinación de flexión con una carga axial, que es muy frecuente en los clavadistas. Es importante saber que las fracturas aisladas solamente de la primera vértebra cervical generalmente no producen daño neurológico, debido a que esto, que es el canal raquídeo, es demasiado amplio. Pero usualmente las fracturas de la primera vértebra cervical se asocian a fracturas ya sea del cóndilo del occipital o de la segunda vértebra cervical, entonces puede transformarlos en fracturas potencialmente inestables. Es importante recalcar que cuando hay una fractura de la primera vértebra cervical puede haber un daño de esas arterias, que es la arteria vertebral, y no olvidemos que la arteria vertebral irriga el tronco y el cerebelo. Entonces, paciente con fractura de la primera vértebra cervical y empieza a presentar lo que es un deterioro neurológico, es importante descartar una lesión de la arteria vertebral por angiotomografía o por una arteriografía de vasos cerebrales. Ahora nos vamos a ir a la parte de clasificación y de tratamiento. Antes, la clasificación de las fracturas de la primera vértebra cervical. Para hacerlo clínicamente de la manera más correcta es importante hacer una radiografía cervical, anteroposterior, lateral y transoral. Es importante hacer una tomografía. ¿Por qué?
porque en la tomografía vamos a poder clasificar bien estas fracturas, vamos a ver de manera muy bonita todo lo que es el marco óseo y vamos a poder ver si hay una ruptura de estos tubérculos donde se inserta este ligamento, que es el ligamento transverso del atlas. Y es importante hacer en todos los pacientes una resonancia magnética nuclear. ¿Por qué? Porque con la resonancia vamos a poder ver todo lo que es la parte blanda. Vamos a ver la médula espinal y a su vez vamos a poder ver cómo se encuentra este ligamento, ya que el tratamiento y ya que el pilar principal del tratamiento de estas fracturas es cómo se encuentra el ligamento transverso del atlas. Entonces, comencemos con la siguiente parte. Bueno, yendo al tema de la clasificación de las fracturas del atlas, usamos la clasificación de Landel. Aquí me comí una L. La clasificación de Landel clasifica las fracturas del atlas en 3 tipos, 1, 2 y 3. Y es una fractura que se valida por tomografía. Entonces, no se puede validar ni por radiografía ni por resonancia, sino sí o sí por tomografía para ver el marco óseo. Decimos que el paciente tiene una fractura del atlas Landel tipo 1 cuando la fractura o el trazo fracturario es netamente ya sea en un arco anterior o en un arco posterior, en cualquiera de ambas. Estas fracturas son estables. La fractura de Landel tipo 2 es una fractura en la cual tiene en su mayoría 4 líneas de fractura, 2 en el arco anterior y 2 en el arco posterior. Este tipo de fracturas se llaman fracturas de Jefferson. Las fracturas de Jefferson son las más frecuentes. Estas son el más frecuente que se presentan en esos pacientes. Y como ya les dije anteriormente, se da porque el paciente, generalmente los clavadistas, tienen una compresión axial o una flexión combinada con una compresión axial. Las fracturas de Jefferson, si se dan cuenta, son fracturas en estallido, en la cual se rompe el arco anterior del atlas, el arco posterior, y lo que produce es que las masas laterales se desplazan hacia los lados y los arcos anterior hacia adelante y el arco posterior hacia atrás. La fractura tipo 3 es una fractura en la cual el daño es netamente en las carillas articulares o en las masas laterales. Entonces, en este tipo de fracturas solamente hay un estallido de las masas laterales. En orden de frecuencia, ya les dije, el más frecuente es el tipo 2, fractura de Jefferson. En segundo lugar, el más frecuente es la fractura tipo 1 y en tercer lugar, la fractura de Landel tipo 3. Ahora nos vamos a ir a la clasificación de Diekmann. La clasificación de Diekmann es una clasificación que nos muestra la integridad del ligamento transverso. Yo ya les dije que para hacer un buen tratamiento a esos pacientes se necesita ver cómo se encuentra la integridad ósea y sobre todo la integridad ligamentaria y en especial del ligamento transverso del atlas. Entonces vamos a ver la clasificación de Diekmann. Muy bien, la estabilidad del ligamento transverso se lo puede clasificar de acuerdo a Diekmann. Diekmann clasifica en 2 tipos. Un tipo 1 es la ruptura propiamente dicha del ligamento transverso. Acá tenemos pintado de color verde el ligamento transverso. Entonces, cuando este ligamento transverso se desgarra, entonces decimos que es un Diekmann tipo 1. Estas son las más peligrosas porque generalmente estas se asocian con fracturas de la apófisis odontoides. Este ligamento transverso es tan fuerte que es muy raro de que haya un desgarro propio del ligamento transverso. Y antes que se desgarre este ligamento va a haber una fractura de la apófisis odontoide. Entonces ya es una fractura inestable. Diekmann tipo 1. Diekmann tipo 2 es cuando el ligamento transverso se encuentra íntegro, pero hay una avulsión de los tubérculos donde estos se insertan. En este caso, los tubérculos pueden osificarse con el paso del tiempo y podrían considerarse, viendo diversos factores, fracturas estables. Ahora, la signosintomatología de las fracturas de la primera vértebra cervical varía mucho. En general van a ser dolor en la región cervical posterior a un antecedente traumático y solamente un 3% de esos pacientes van a hacer un deterioro o un daño neurológico, o sea, por compresión de la médula espinal.
El diagnóstico, netamente el diagnóstico, como ya les dije anteriormente, radiografía, diagnóstico inicial, tomografía para ver qué tipo de lesiones, cómo se encuentran las piezas óseas y ver si hay lesión en el occipital o en el axis, y hacer una resonancia magnética justamente para ver la lesión del ligamento transverso. Y esto sería lo más ideal, hacer una arteriografía de vasos cerebrales, incluyendo la arteriografía de las vértebras cervicales, obviamente, porque por aquí están pasando las arterias vertebrales. Y no es muy raro de que cuando hay una fractura de Jefferson en la cual las masas laterales se desplazan hacia los lados, pueden desgarrar estas arterias o hacer disecciones traumáticas. Antes que me salte al parte del tratamiento, que ya me estaba olvidando, hay una regla que se llama, voy a borrar esa parte. Hay una regla que es la regla de Spence. La regla de Spence es una medición que se hace en las tomografías de columna cervical, en la cual indica que la distancia entre la apófisis odontoides y las masas laterales, este espacio, si este espacio es mayor a 7 milímetros, significa de que el paciente te confirma el diagnóstico de que el paciente tiene un desplazamiento lateral de las masas laterales. Los pacientes pediátricos varían un poco estas normas imagenológicas, ya que estos niños, los pacientes pediátricos, presentan sincondrosis normales o pseudoluxaciones de C1 y muchas veces no presentan fracturas del axis, simplemente presentan una separación de los fragmentos en la sincondrosis. Ahora, para el tratamiento vamos a ver las clasificaciones, para que vean lo importante que es saber las clasificaciones de todas las fracturas de la columna vertebral. Si el paciente viene y determinamos que es un LAM del tipo 1, o sea, fractura o del arco anterior o del arco posterior del atlas, como son fracturas estables, se puede usar solamente un collarín de Filadelfia, o mandarlo a su casa con un fijador cervical tipo SOMI. Y si se encuentra inestable con contusión medular, se puede usar un halo cervical. Cuando es un tipo 3, que era fractura o estallido netamente de las masas laterales, al igual que el tipo 1, solamente collarín de Filadelfia o collarín cervical, fijador cervical tipo SOMI, o usar un halo. El grado 2 varía un poco, varía de acuerdo a la clasificación de Diekmann. Si es un Diekmann tipo 1, o sea, lesión de ligamento transverso del atlas, el tratamiento va a ser quirúrgico. Si el paciente viene con tipo 2 y es un Diekmann tipo 2, o sea, abulsión de los tubérculos donde se inserta el ligamento transverso del atlas, el tratamiento es lo mismo, collarín de Filadelfia y fijador cervical tipo SOMI. Ese es el esquema del tratamiento que se hace en estos pacientes. Para ustedes que están empezando haciendo las prácticas hospitalarias, tienen que tener conocimiento que la conducta quirúrgica en las fracturas del atlas consiste en colocar tornillos, mejor dicho, artrodesis de la primera y la segunda vértebra cervical, o fijaciones C1, C2, que es lo mismo. No olviden que esas fracturas se van acompañadas de otras lesiones óseas, puede ser lesiones del occipital o más abajo de las lesiones del axis. En este caso lo que se usa son procedimientos combinados. Se puede colocar un tornillo intraodontoideo o se puede hacer, en el peor de los casos, fijaciones occipitos cervicales. La mayoría de los pacientes van bien solamente con collarín de Filadelfia o un fijador cervical tipo SOMI. El halo se usa en pacientes inestables. Y importante recalcar, antes de cada procedimiento quirúrgico donde involucre la primera vértebra cervical, es importante hacer una arteriografía de vasos cerebrales para ver la integridad de las arterias vertebrales. Si te gustó el video, no olvides de darle like, de compartir el video, de suscribirte a mi canal y apoyarme para que suba más contenido. Nos vemos en otra oportunidad.